¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Revolución Democrática 2.0, a Diálogos Políticos y Café, en esta sección que nos gusta mucho porque nos metemos, nos sumergimos a los libros que nos son de mucha utilidad para nuestra formación política, para nuestro desarrollo, para que podamos participar con más entusiasmo en la vida política, democrática, social de nuestro país. Acabamos de pasar unas fechas importantes que nos vienen a recordar que lo mexicanos que somos y las ganas que tenemos siempre de apoyar en las causas sociales de nuestro país, porque así lo sentimos en la sangre como buenos mexicanos que somos. Así que por eso yo los y las invito a que se pongan ya, se acomoden en donde quiera que estén para ver este programa del día de hoy. Día de hoy vamos a tener de verdad un libro extraordinario, Partidos Políticos y Democracia, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Y para ello tenemos, ya saben, no sé cómo le hacen los de producción, pero tenemos al mismísimo autor de este libro. Yo quiero presentarlo, darle las gracias y la bienvenida por estar con nosotros al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es doctor en Derecho, investigador del CONACYT y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es consejero, ex consejero electoral del IFE, ahora INE, exdiputado federal y exdiputado constituyente de la Ciudad de México. Es un prolífico escritor, ha publicado una gran cantidad de libros sobre democracia, partidos políticos, el sistema electoral mexicano y derecho constitucional, entre otros temas. Doctor, yo le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, es un honor estar en su programa. Son muy amables al haberme invitado. A usted por aceptar estar el día de hoy aquí. Voy a darle también la bienvenida a Jorge David Aljovín Navarro, abogado y consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario. Además es maestro en Derecho Electoral, analista político y catedrático de la Universidad Iberoamericana, autor del libro Vadecum de Derecho Electoral, ex aspirante a consejero general del INE. Un gusto volverlo a saludar, maestro Jorge. ¿Cómo está hoy? Muchísimas gracias, Gaby, por la presentación y por la invitación a este programa con los invitados. Quiero que me ayuden también a darle la bienvenida a Isaías Villa González. Él es economista, politólogo y luchador social, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, exdiputado de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y actualmente Isaías es consejero y delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática. Isaías, con el gusto de saludarte nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Es que al doctor Cárdenas, muy amables, y al auditorio. Gracias a los tres y gracias a todas y todos ustedes que nos están viendo en estos momentos. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy y yo quisiera empezar con el autor del libro. Doctor Jaime, platíquenos por favor cuál es el propósito de su libro Partidos Políticos y Democracia. Cuéntenos más acerca de su libro, por favor. Sí, mire, es un libro que se escribió en el año 95, más o menos 94, 95, y era un encargo que en ese entonces nos había hecho el Instituto Federal Electoral para una colección que se llama Cuadernos, o se llamó Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Y este ensayo, que no es muy grande, es el ensayo número 8 de esos Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, básicamente era un resumen de mi tesis de doctorado, que se llamó Crisis de Legitimidad y Democracia Interna de los Partidos Políticos, que es una tesis de doctorado del año 89, que se publicó esa tesis de manera casi completa por el Fondo de Cultura en 1992, por el Fondo de Cultura Económica. Entonces el Instituto Federal Electoral me dijo, bueno, hay que hacer alguna reflexión en un ensayo en donde usted comente pues los temas generales acerca de los partidos políticos, su importancia para la democracia. Diré brevemente que el libro, por ejemplo, alude al problema de la naturaleza jurídica de los partidos. ¿Qué son los partidos? Son asociaciones civiles, son órganos del Estado, o como dice nuestra Constitución, son entidades de interés público. En segundo lugar, se comentaba de una manera muy esquemática, didáctica, las funciones de los partidos, sus funciones sociales, sus funciones políticas,
sus funciones institucionales, y se abordaba en las partes finales el tema de la democracia interna, es decir, cómo concebir la democracia interna en los partidos, garantizando derechos humanos de los militantes, estableciendo diseños democráticos de organización interna y procedimientos también democráticos internos, el tema de las corrientes partidistas y finalmente el tema de los controles. La intención del ensayo era destacar la importancia que los partidos tienen en la democracia. Es verdad que cuando los partidos tienen un comportamiento inadecuado, pues pueden afectar los cimientos o las condiciones de la democracia representativa, pero cuando los partidos logran tener un desempeño adecuado, cuando no son muy elitistas, cuando no son oligárquicos, pues juegan un papel fundamental en la democracia. Esa era la finalidad de ese ensayo. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Aljovín, denos sus comentarios, por favor, acerca de la obra del doctor Jaime. Efectivamente, me parece que la obra del doctor Cárdenas es de la mayor importancia. Partidos políticos y democracia nos plantea una pregunta que es central. Los partidos políticos, ¿cuál es el papel que tienen en el siglo XXI? Efectivamente, el primer escrito estaba situado a finales del siglo XX ante una que era recuperar el sistema democrático en México ante la existencia de un partido único. Pero hoy, ¿a qué nos enfrentamos? Ante una crisis de legitimidad. Una crisis de legitimidad que nos hace tener una distancia con los representantes, con los diputados, con los senadores y con toda la clase política en el país. Por otro lado, partidos políticos que han dejado de cumplir su función desde algunas encuestas que justamente señalan que hay una distancia entre la ciudadanía y los partidos. Y por tanto, creo que lo importante, más en un debate que se ha dado actualmente, si estamos ante un modelo que está desgastado o no, cómo ajustamos las tuercas o cambiamos de un sistema total de partidos políticos, si comenzar a plantearnos no solamente de reformas cosméticas a la Constitución, reformas que solamente se queden en un lavado de cara, pero tenemos que apostarle a unas reformas de fondo, que realmente regresen el papel de transmisión en el sistema democrático mexicano y sobre todo partidos que representen a los ciudadanos. Ese es el gran reto que se tiene hoy de acortar la brecha entre la ciudadanía y los representantes políticos. Sobre todo creo que ese es el punto nodal y habrá que decir que siempre una institución tiene un trasfondo y por lo tanto las reformas no pueden ser limitadas. Muchísimas gracias, maestro Aljovín. Isaías Villa, danos por favor tu opinión al respecto de la obra del doctor Jaime. Y en primer término debo de reconocer la pertinencia del tema. Hoy no solo en México, sino en el mundo, se debate este tema de los partidos políticos. Quiero recordar, lo he dicho aquí en este programa, que tanto el neoliberalismo como los populistas han estado atacando a las instituciones del Estado, particularmente a los partidos. El pensamiento era que el Estado fuese reducido al mínimo, solo un policía al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Y por otro lado, el pensamiento populista ha buscado que todo se reduzca a un líder carismático todopoderoso. Por eso es importante que se aireen este tipo de trabajos donde si algo tiene el documento en su contenido, la defensa de los partidos políticos como entes constructores en democracia, de la intermediación entre los ciudadanos y el Estado, de impulsores de valores democráticos, de una cultura y de defensa de los derechos humanos. Yo creo que por eso es muy importante y más en la experiencia del doctor Cárdenas, que efectivamente fue uno de los pioneros en la construcción de esa institución que es el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y él pudo vivir esa transición, bueno, varios, yo desde el PRD
impulsamos y vivimos la llamada transición democrática, donde pues sí se consolidó un régimen democrático en este país y donde después se fueron desarrollando otros instrumentos legales hasta llegar a la ley de políticos que relata muy bien y desglosa el doctor Cárdenas en su libro. En esta primera intervención quisiera reconocer eso y por supuesto admitir también que los partidos nos tenemos que reformar, pero que es esta la vía institucional, la vía de un entramado legal para fortalecer en todo caso aspiraciones y luchas de la sociedad. Te agradezco muchísimo, Isaías. Doctor Jaime, usted describe en su libro El avance de la legislación en lo que se refiere a la regulación de la democracia de los partidos políticos y las elecciones, pero advierte, y voy a citar una partecita, las reglas e instituciones electorales por sí mismas son otros arreglos institucionales que promueven los derechos humanos, fundamentalmente los económicos y sociales, hacen posible que hablemos de una democracia. Esta advertencia, doctor, nos lleva a preguntarle la pregunta del millón. ¿Hay democracia en México? Bueno, eso es una discusión abierta, muy importante. Yo creo que lo que hemos tenido ha sido en el régimen político mexicano una evolución muy importante. Cuando se escribió este ensayo, pues estábamos en los años de la llamada transición a la democracia en México. Es decir, como explicaba Jorge Aljovín, Isaías, pues pasamos de un partido hegemónico que gobernó este país desde 1929 hasta pues los años 90, cuando se escribe el ensayo. En esos años ese partido hegemónico estaba desde 1988 pues limitándose el sistema hegemónico de partido y transformándose en un sistema de partido dominante. En los años 90 y en la primera década del siglo XXI es cuando comenzamos a tener un mayor pluralismo político, un pluralismo de partidos que hemos tenido hasta el día de hoy, no sin riesgos, como advierte Isaías. Esos dos grandes riesgos pues son el elitismo, en donde los partidos pueden volverse de rehenes de los grandes intereses económicos, nacionales y mundiales, de los poderes fácticos, o el otro riesgo que se señala en estos años, los partidos en manos de liderazgos muy fuertes o vinculados a caudillos. Entonces en México, para ser concreto en la respuesta, estamos en ese proceso de construcción democrática. Yo en lo particular no creo que contemos aún con una democracia consolidada. Desde luego tampoco podemos ubicarnos en el régimen autoritario que existió en México en el siglo XX, pero aún no somos una democracia consolidada, fuerte, sólida. Creo que estamos en ese proceso histórico. Le agradezco, doctor Jaime. Maestro Aljovín, ¿usted considera que en nuestro país hay democracia o no? Me parece que sería una respuesta aventurada, sobre todo porque se construye sobre negros y blancos. Creo que a mí me parece que la mejor respuesta es buscar construir los grises, los hilos. Y habrá que decir que si para decir que hay democracia en México simplemente hablamos de reglas procedimentales, me parece que eso no es suficiente para la democracia. Hoy nos encontramos ante un país que tiene nuevas necesidades, que tiene efectivamente, como comentaba el doctor Cárdenas e Isaías, que hay grandes problemas de polarización. Independencia del domicilio ideológico que podamos compartir, lo importante es que este cambio social vaya soportado también por leyes que estén a la altura de los ciudadanos. Hace unos instantes, cuando hablábamos de, por ejemplo, los cambios constitucionales que se han dado en el país, tenemos una constitución que tiene más de 700 reformas contenidas en más de 200 años.
Una constitución que en 1917 tenía 15.000 palabras, hoy tiene aproximadamente 67.000 palabras. Vamos a hablar de elecciones libres, auténticas y periódicas a partir de simplemente cambios a una constitución. La constitución también debe dar cuenta de estos cambios sociales que deben estar soportados con mayor participación para evitar la atomización de los poderes en una sola camarilla dentro de los partidos políticos y también evitar el otro polo, que es concentrar el poder en una sola persona. Por eso creo que hoy tenemos un ingrediente adicional: división de poderes, además un catálogo de derechos, pero sobre todo hoy por hoy mayor democratización, que significa participación de los ciudadanos para cerrar esta brecha entre partidos políticos y los ciudadanos que no se sienten representados. Isaías, cuéntanos, ¿hay democracia en este país? Bueno, como han dicho mis antecesores, este es un asunto siempre inacabado, no hay... pero creo que en México sí está consolidado un sistema democrático electoral que permite a los competidores reglas claras, más o menos equitativas, donde hay fiscalización de los recursos, etcétera, etcétera. Además existe un sistema republicano de poderes en contrapeso, niveles de gobierno con poder en los partidos, en los estados, en los municipios, existe libertad de expresión. Yo creo que sí hay ya cimientos importantes democráticos y creo que es muy fundamental por eso estar discutiendo ahora, porque lo tengo que decir y lo hemos señalado desde el partido. Actualmente el gobierno parece de pronto involucionar, ataca al Instituto Nacional Electoral, se pelea cotidianamente con los, no guarda la mejor relación con estados y municipios, y eso es lo primero que debiéramos nuevamente, creo, llegar a un gran acuerdo en este país. Los avances que hemos tenido, mantenerlos, y como dirían las personas mayores, bueno, más mayores en este caso que yo, no hay que tirar al niño con el agua sucia. Es decir, sí hay todavía problemas, evidentemente, de recursos de pronto no controlados en las campañas, existe una distancia entre lo que ofrecen en las campañas los candidatos y luego lo que se aplica en la realidad, en las políticas públicas, en las acciones legislativas. En fin, hay una serie de cuestiones que todavía tenemos que avanzar, pero lo importante es partir de lo que ya se ha logrado y en ese sentido, repito, creo que esa primera defensa. En el libro, el doctor Cárdenas dice que no ha sido suficiente lo que hasta ahora tenemos de reglas democráticas para avanzar en otros terrenos, en el económico y en el social. Y efectivamente yo creo que ese es el déficit de nuestro sistema democrático, pero que esta posibilidad de desarrollo económico, de oportunidades sociales para la gente, parte de que haya legitimidad en la construcción y poder, y parte también de que los ciudadanos seamos más exigentes con las plataformas que postulan los diversos candidatos, porque si no, pues evidentemente sí hay una disociación entre las aspiraciones de los ciudadanos, de la sociedad en general, y al final lo que los partidos o los políticos ya en el poder hacen. Estamos hablando del libro Partidos, Políticos y Democracia. Les agradezco a los tres esta primera intervención. Vamos a ir rápidamente a un corte, si me lo permiten, para que no nos quedemos a la mitad de este libro que estamos comentando hoy en Diálogos Políticos y Café de Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez, no se vayan porque ahorita regresamos. En los últimos años, México ha atravesado un proceso político y un proceso democrático de gran envergadura.
claro ejemplo es en el año 2000, el régimen priista permitió que el Partido Acción Nacional tomara la presidencia de la República. Y otro ejemplo es la actual llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la República. Pero hablar de democracia me parece que es hablar también del respeto hacia los derechos de las y los ciudadanos, cuando el gobierno debe garantizar que los derechos de todos y todas sean respetados de gran manera. Hoy por hoy podemos participar en elecciones libres y transparentes, pero hace falta aún más. Y de eso también tiene que ver los partidos políticos. Hoy por hoy los partidos políticos están atravesando una crisis ideológica y de participación. Y no es más que una transformación que vamos a seguir visualizando, y esto tiene que ver con también las propuestas, las agendas que cada uno de los partidos políticos muestren a las y los ciudadanos. Hoy los mexicanos van a tener una gama amplia de partidos políticos por los cuales van a poder votar en el año 2021. Pero si no renuevan sus agendas, si no renuevan sus propuestas, difícilmente los partidos políticos saldrán de esta gran crisis que hay en nuestro sistema político. Muchas gracias a Revolución 2.0. Nos vemos en el siguiente video. Estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0 en esta sección que llamamos Diálogos Políticos y Café. El café, me lo disculpan, pero me lo tomé hace ratito, de verdad, y yo espero que nuestros invitados estén tomando un cafecito, se lo hayan tomado en la mañana, pero ustedes que nos están viendo pueden tomarse su cafecito mientras platicamos sobre el libro del día de hoy, Partidos Políticos y Democracia. Vamos a continuar con el programa de hoy. A mí me gustaría preguntarle al doctor Cárdenas, usted aborda en el libro varias razones por las cuales la democracia representativa electoral y los partidos políticos están en crisis. Coméntenos, por favor, algunas de ellas. Bueno, yo creo que ya las hemos expresado a lo largo del programa. Serían 3 o 4 razones de crisis. La primera y más importante es que los partidos políticos en México, y no solamente en México, en el mundo entero, suelen desprenderse o divorciarse o alejarse de la sociedad. Entonces, una razón de esa crisis muy importante es el alejamiento de los partidos, de las cúpulas de los partidos, de las necesidades sociales y económicas de las sociedades concretas. Creo que para enfrentar esa crisis, desde luego, el remedio consiste en volver a vincular estrechamente la vida partidaria con la sociedad, con los reclamos, con las exigencias de la sociedad. Otro motivo de esa crisis, bueno, advertido desde hace muchos años, por ejemplo, por Robert Michels, es la tendencia que existe en cualquier organización, incluyendo a los partidos, en los procesos que se llaman de oligarquización, de elitización. Los partidos suelen, tanto en México como en el mundo entero, pues ser controlados por unas cuantas personas. Al estar controlados por unas cuantas personas, desde luego se pierde la deliberación interna, se rompen con los principios de democracia interna, y el partido se vuelve una estructura a favor de esos grupos o personas o cúpulas que están en el poder de cada partido político. Otro riesgo o motivo de crisis de los partidos es que estos partidos se vuelvan instrumentos, ya sea de grupos económicos o de grupos sociales muy importantes, nacionales o internacionales, y que en lugar de trabajar para los intereses sociales o para los intereses generales, nacionales, se conviertan en un instrumento, en un arma, en un brazo ejecutor que elabora, que funciona en beneficio de esos grandes grupos económicos. Eso, desde luego, debe ser erradicado. Y en general, la crisis de los partidos tiene que ver con su ausencia de democracia interna, cuando el partido es controlado por un dirigente
o por unos cuantos dirigentes, pues también hay un motivo ahí de preocupación. Otro motivo también muy importante, advertido por ejemplo por Manuel García Pelayo, es cuando los partidos cooptan las instituciones del Estado. Y las instituciones del Estado, me refiero al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los órganos autónomos, se vuelven instrumentos de los intereses de los partidos políticos. Eso es muy negativo. Pero hay una tendencia en el mundo occidental, incluyendo México, a ese proceso de cooptación de las estructuras institucionales por parte de las cúpulas de los partidos que están en el poder. Muchas gracias, doctor. Maestro Aljovín, en días pasados podíamos ver en redes sociales, en la radio, en la tele, principalmente en las redes sociales, con esta situación que se dio en la Cámara de Diputados para la elección de la mesa directiva, pues muchas opiniones encontradas de que partidos venían con unos, con otros, como si ya de plano fuera un juego de canicas y a ver quién traía más. Y entonces la gente tiene una percepción de que la crisis está demasiado grave dentro de los partidos políticos, ya no confían en estas instituciones. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, me parece que hoy por hoy el pragmatismo que algunos partidos políticos o algunas fuerzas políticas representan en la Cámara de Diputados como de senadores nos dan cuenta de que simplemente tratan de un secuestro de los partidos políticos por parte de intereses clientelares, populares y en algunos casos de intereses de otro tipo, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que regresar a un origen, y que era lo que nos plantea el doctor Cárdenas en su libro. ¿Cómo evitar que estos arreglos institucionales o estos arreglos simplemente pragmáticos que llevan a cabo los partidos políticos realmente sean reforzados por una legitimidad? Que cuando hablamos de legitimidad decimos mayor participación de la ciudadanía en los partidos políticos. Pero ¿cuál será el gran reto que tendremos en este proceso del 2021? Que los nuevos partidos políticos que participarán en este proceso no sean un satélite, un instrumento al servicio, ya sea de alguna de las fuerzas políticas ya existentes. Por lo tanto, tenemos aquí un claro ejemplo. Los nuevos partidos políticos tendrán que una prueba que es fundamental. Uno, tener una votación que supere el umbral del 3%, pero a su vez también que representen una nueva propuesta política y no solamente se trate de un partido que intente sobrevivir durante los próximos 3 años, porque esto dará la idea que los partidos simplemente son un botín de guerra donde las personas buscan un financiamiento o favorecer sus propios intereses. Me parece que aquí es importante que haya un acercamiento y que los partidos políticos den la prueba fundamental, que son instrumentos al servicio de la sociedad y no de sus propios intereses. Y en cuanto a lo que me preguntabas, Gaby, efectivamente esto tiene que pasar por arreglos institucionales o por cláusulas, como se les denomina, cláusulas de intangibilidad de la Constitución, donde la democracia participativa realmente en nuestro Congreso se represente por las fuerzas y la votación que se obtiene durante un proceso electoral y no al instrumento de un juego político de obtener o no una mayoría artificial en la Cámara. Y habrá que decirlo de esta manera, esto no es un patrimonio de un solo partido político, sino que lo que hemos visto a lo largo de la historia es que con independencia del domicilio ideológico que se comparta o no, siempre ocurren este tipo de situaciones y lo que tenemos que lograr es hacer estos ajustes en la Constitución que eviten de tajo y que los prohíban expresamente, que creo que es lo que nos falta y vuelvo a lo mismo. No reformas cosméticas, sí a la institucionalidad, pero habrá que decirlo también. No un culto a las instituciones, porque las instituciones no deben ser cheques en blanco para que se manejen al antojo de las personas que las dirigen, sino que deben verdaderamente responder a procesos de fiscalización antes, durante y después. Me parece que eso es fundamental para poder cerrar las brechas que hoy tenemos en nuestro país. Gracias, maestro Aljovín. Isaías Villa, tú como parte fundamental en la fundación de un partido como la Revolución Democrática, bueno, coméntanos por favor a la gente que está escuchando, a la gente que ya tiene un hartazgo, desconfianza hacia los partidos políticos, cualquiera que este sea, que ya no cree, ¿cómo puede la gente volver a confiar en estas instituciones y quitar esa percepción que tienen de una crisis
en este y en todos los partidos, ¿cómo podríamos hacer para que la gente vuelva a creer? Bueno, yo creo, primero un poquito quisiera hablar de lo que mis antecesores en palabra. Miren, yo digo que la democracia es sobre todo diálogo, construcción de acuerdos a partir de propuestas muy puntuales. En este país, pues acaba de ocurrir, bueno, hace 2 años, una elección muy importante que ha dado un mandato de transformación. Y yo creo que, sin embargo, esa transformación durante la campaña del propio presidente Andrés de los temas no quedaron tan lisos. Y yo lo que quisiera es que hubiese un diálogo, una reflexión, una construcción de acuerdos en los órganos legislativos. Este tema que acaba de mencionar del cambio de los diputados, que efectivamente dieron pues un mal espectáculo, ¿verdad? Sin embargo, proviene de ese uso pragmático que señalaban tanto el doctor Cárdenas como el maestro Aljovín, un uso pragmático de las posibilidades que da la ley que no debiera ser. Morena no era mayoría absoluta en la Cámara, resultado de la votación legislativa, y digamos construyeron esa mayoría con parte del grupo del PT. Y ahí se armó el relajo porque sí hay una disposición que, por cierto, es un avance en la Cámara para que no sea una sola fuerza la que la dirija, sino un año los 3 primeros lugares. Eso es lo que acaba de ocurrir. Yo lo digo porque mi partido tuvo que tomar, nuestro grupo parlamentario, una decisión muy fuerte. Si no se ve bien, también hay que decirlo, en términos pragmáticos, pero que al final preservaba una cuestión de fondo que tenía que ver con la legalidad de la Cámara. ¿Qué tenemos que hacer los partidos? Pues evidentemente ya se ha dicho aquí, no va a democratizarnos, y no solo democratizarnos al interno mayor, sino creo que sobre todo tenemos que fortalecer nuestros vínculos con la sociedad. En el caso del PRD estamos planteando que en las próximas elecciones haya puertas abiertas para muchos liderazgos de organizaciones sociales, civiles, de causas diversas, porque se trata de aquí de que los partidos seamos mecanismos de gente, no, como decía efectivamente el doctor Cárdenas, un instrumento para solo el uso, las aspiraciones, el llegar a los puestos de los cuadros relevantes internos, ¿no? Porque eso no va a ayudar a cambiar a la sociedad. Y quiero regresar a esto. México está en una situación muy complicada en lo económico, en el tema de la salud, en el tema social. Yo creo que hace falta realmente construir un gran acuerdo. Es cierto, el liderazgo del presidente es muy fuerte, la, digamos que la fuerza también que tiene su partido no se puede ocultar, pero también creo que sería eh, mentir el decir que fuera de eso no hay nada, porque no solo somos los partidos, empresarios, son los grupos campesinos, indígenas, ambientalistas, ¿no? Yo creo que en este país se requiere un fuerte debate sobre la protección del medio ambiente, sobre las energías que se están usando. Ahora hay una gran inversión en el tema de las energías pues, fósiles, ¿no? Contaminantes. Yo creo que esas cosas forman parte del contenido que ha dicho el doctor Cárdenas en su documento y del planteamiento que hace el maestro Aljovín. En la democracia tenga contenidos y que esos contenidos tengan que ver con las aspiraciones de la gente, no solo plataformas de grupos, de sectores, ¿no?
Tengo otro tema, pero me esperaría a la siguiente. Sí, por favor, porque si no luego nos quedamos a la mitad, porque acá Luis nos dice que acorte y no, mejor ahorita nos compartes por favor, Isaías, porque además Luis nos está avisando, ok, que ya saben, hay una emergencia en el quirófano, me tienen que ayudar porque este paciente ya llegó hasta con amnesia, ya se le olvidaron los valores, los principios, se viene desangrando, se le está vaciando la democracia. Por favor, me tienen que ayudar con este paciente y ustedes que nos están viendo también. Vamos rápido para allá. ¿Qué le pasa ahora a este paciente, enfermera? ¿Amnesia? Pues ¿ahora qué? Ya se le olvidaron los valores, los principios. Doctor, por favor, ¿qué hacemos con este paciente? Viene grave, ¿eh? Se le viene desangrando la democracia. Me parece, doctora Gaby, que este paciente está herido de muerte, un paciente que ha sido indolente, insensible, y si no cambia de actitud habrá que amputarle esas piernas y esos brazos, me parece. En el cerebro, sí, se le ve una muy fuerte contusión en el cerebro y eso lo debilita mucho, doctor. Ya no se acuerda de muchas cosas. Mire, por acá la militancia en las varias directrices que tiene aquí, las varias venas que tiene, se le está yendo, ¿eh? Este paciente está delicado. Está afectado por las élites, por los intereses clientelares. Yo creo que lo que hay que inyectarle a este paciente inmediatamente es democratización, participación, y lo que yo creo que ese paciente, lo que le tenemos que hacer entender que el pragmatismo y el fin no justifican los medios. Oiga, y por ejemplo aquí tiene varios órganos afectados, ya el hígado de tanto coraje pues ni le cuento, ¿verdad? Pero por ejemplo los partidos políticos por acá que tiene, híjole, no sé, ya no están funcionando como deberían, ¿eh? Ya no están funcionando a favor de la ciudadanía. No, ya solamente se están preocupando por su financiamiento, por su dinero, por simplemente generar mayorías artificiales. Habrá que decirles que regresemos a la esencia, que eso es lo que creo que quieren todos los mexicanos y mexicanas en este proceso electoral. De otra manera, simplemente ya desahuciemos ese paciente y pues pasemos a otra cosa ya, Gaby. Fíjese, doctor, que ya me andaban, como usted dice, desahuciando a este paciente en la hoja médica que trae ahí. Le querían extirpar el INE, ¿cómo ve? Pues mire, si le extirpamos no al INE, yo creo que con algunos consejeros que quite es más que suficiente. Menos redes sociales y más trabajo. ¿Sería necesario un trasplante de partidos políticos o dejamos esto si tienen remedio? Pues vamos a darle una oportunidad en el 2021 y ya si no nos funcionan, nos vamos a una nueva reforma electoral. Vamos a darle el beneficio de la duda. Ok. No, si este paciente de verdad que ya siento que un día de estos se nos va, doctor, pero con su ayuda y con la de todos los demás doctores que nos están viendo, estoy muy segura de que podemos reanimar y llevar a buen puerto a este paciente. Pues doctor, le agradezco muchísimo que haya usted acudido a mi llamado de auxilio y pues no se vaya, quédese conmigo porque este paciente nos da muchas sorpresas. Gracias, doctor. Regresamos al programa, ¿le parece? Por supuesto, Gaby, adelante al programa, vámonos. Ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Cómo vieron esa operación? Por favor, mándenos también ustedes sus recomendaciones. ¿Qué harían ustedes con el paciente? ¿Cómo lo ayudarían a sobrevivir? Acuérdense que nos lo pueden decir en sus comentarios, pueden compartir el programa también y verlo en nuestra página de YouTube, Revolución Democrática 2.0. Ahí activan la campanita para que les avise cuando estén los programas listos para que ustedes lo vean. Llegamos ya en la parte última de este programa. Yo sé que no nos gusta, que quisiéramos estar platicando todo el día, pero pues así es esto ya, ni modo, terminamos. Y antes de irnos a las conclusiones, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados si el hecho de que haya partidos nuevos solicitando su registro va a ayudar a fortalecer la democracia o la va a entorpecer. Doctor Jaime, ¿usted qué opina? Bueno, mira, yo creo que sí debe haber nuevos partidos continuamente, pero no se trata del número de partidos ni de que sean nuevos. Lo que es importante es que sean organizaciones políticas con auténtica base social. Entonces, más allá de si son nuevos o son muchos, lo trascendente desde mi punto de vista es que esas organizaciones
sociales, políticas, tengan un vínculo fuerte con la sociedad, sí respondan a un sector social, a un sector ideológico, y no sean organizaciones con vacías, huecas, un mero artificio para recibir un financiamiento público y para acceder a los cargos de elección. Entonces, lo importante es que el sistema de partidos esté abierto, que no se cierre a favor de los partidos existentes. Pueden entrar nuevos partidos con la condición de que esos nuevos partidos sí tengan un respaldo social efectivo, y desde luego, si cuentan con un respaldo social efectivo, pues pueden ayudar a oxigenar la vida pública, la vida política del país. El sistema de partidos debe ser un sistema de partidos dinámico, no estático, donde unos entran y otros salen, pero siempre que ese proceso de entrada o salida al sistema de partidos pues tenga visos de autenticidad y no de artificiosidad. Doctor Jaime, yo quiero aprovechar que estamos en su turno para que nos comente rápidamente, me voy a salir del tema tantito, ¿dónde podemos encontrar su libro, doctor? La gente que nos está escuchando, le estamos hablando del libro, pero no les hemos dicho dónde, así que cuéntenos, por favor. Sí, es un libro que no se vende en las librerías, es un ensayo que es difundido por el actual Instituto Nacional Electoral. Entonces lo pueden encontrar en el Instituto Nacional Electoral, en las vocalías distritales y estatales del instituto, y tengo entendido que también se puede obtener, se puede descargar el PDF vía internet. Entonces por internet se puede acceder, se pone Partidos Políticos y Democracia, Instituto Nacional Electoral, y creo que se puede descargar el ensayo en el internet. Muy bien, pues ahí están los datos para que por favor descarguen el libro, lo tengan. Vamos a pedirle a la producción, si es posible, dejen el link en la parte de la descripción y ustedes puedan accesar a este maravilloso libro. Gracias, doctor Jaime. Ahora sí, regresando al tema de los partidos que están solicitando su registro, ¿van a apoyar, van a contribuir a la democracia, maestro Aljobín? Mira, me parece que lo que requerimos en México es un pluralismo no solamente de cantidad, sino también de calidad. Y me parece también que habrá que decir que aquellas voces que pueden llegar a reclamar y decir que esto generará una realineación de las fuerzas políticas y que tendrán un uso instrumental, o que en su caso buscan pulverizar el voto de la oposición o del partido gobernante, o como ustedes lo quieran ver. Habrá que decir lo siguiente, esto no es un problema que se esté dando solamente en el 2021, sino que es un problema que se ha venido arrastrando desde años atrás, cuando teníamos una reconfiguración totalmente distinta. Habrá que señalarle a la gente que tuvimos este mismo problema en el año 2017, en el año 2016, y así lo vamos viendo, sobre todo por el sistema de coaliciones que tenemos en el país. Efectivamente, por una disposición legal, los nuevos partidos políticos no podrán ir coaligados en su primer proceso electoral, pero lo que sí vemos en los hechos es que tienen una prueba de fuego fundamental, demostrarnos que no se va a repetir la estrategia del Estado de México, donde se busca pulverizar el voto de la oposición, sino que son verdaderas fuerzas políticas que tienen un contenido y una causa social, como lo comenta el doctor Cárdenas. Y eso es fundamental. Y ahí nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Los partidos políticos pueden tener una línea pragmática de simplemente buscar el poder por el poder, o buscamos establecer decisiones políticas y jurídicas y electorales fundamentales? Esto es, con una legislación electoral que reconfigure el sistema de coaliciones, que reconfigure la posibilidad de impedir que los nuevos partidos políticos solamente busquen alinearse por el poder o por el poder. Esto es, nos llevaría a una discusión, por ejemplo, ¿aumentamos o disminuimos el umbral del 3% de la votación? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿O cómo creamos incentivos para que los nuevos partidos también peleen y busquen el poder en una primera elección? Y eso no es nada complicado. El PRD
en el caso también del partido gobernante, en su momento lo han demostrado. En su primera elección el PRD obtuvo alrededor de un 7% de la votación, el partido gobernante un 8%, y eso nos va demostrando que los partidos nuevos pueden ser un verdadero mecanismo de cambio y de transformación. Entonces creo que esa es la gran prueba de juego que tenemos al día de hoy, y me parece que el libro Partidos Políticos y Democracia es un lugar que es común y que sobre todo no podemos obviar. La importancia de los partidos políticos, no solamente como poleas de transmisión de las decisiones y de los intereses de los ciudadanos, sino también que nos habla de un contexto, porque muchas veces no entendemos lo que ocurre en este país porque no tenemos un contexto político, social, que nos permita entender cómo reflejamos los cambios sociales en leyes que realmente sirvan a los ciudadanos y que realmente tengan una protección y una certidumbre en su constitución, en sus leyes, y que los cambios electorales no simplemente sean caprichos de cada proceso electoral, no importando la fuerza política de la que se trate. Pues yo me voy a robar su pregunta, una de las dos, la otra la tendremos que hacer en otro programa, maestro Aljobín. Isaías, ¿cómo cambiamos ese reflejo en las leyes? ¿Se necesitaría una reforma electoral? Bueno, yo creo que sí se requiere ir acotando más este tema de los partidos. La ley general que se ha construido, y repito que relata muy bien el doctor Cárdenas en su libro, ya es un gran avance, pero sí se requiere más porque en teoría, digamos, en democracia, pues es un derecho legítimo la existencia de nuevos partidos, pero si vemos quiénes están ahora a punto de lograr su registro, son 3 partidos, pues uno es, o sea, es el reciclaje ya de experiencias anteriores que incluso pues han perdido su registro, como es el caso del PANAL y es el caso del PES, ahora que regresan con diferentes nombres, pero pues la única novedad pues sería en todo caso México Libre de Felipe Calderón, que evidentemente pues es una decisión del PAN fundamentalmente, ¿no? Entonces, decían mis antecesores, bueno, lo importante es qué planteamiento nuevo traen, qué aporte pueden significar. Y en ese sentido, pues la legislación sí creo debiera ser un tanto más rigurosa, pero regreso también a otro planteamiento que he hecho. O sea, en este país tiene la responsabilidad el presidente por el tamaño de su liderazgo. Se debe de convocar realmente a un debate, a una reflexión fuerte sobre este nuevo proyecto posible de nación, sobre estos pasos que vamos a dar, no para involucionar, sino para ir hacia adelante en el tema de la democracia y en el tema del desarrollo social. No hay ni siquiera en la Cámara la posibilidad de este debate, en las cámaras. Entonces, pues vamos en una ruta única, ¿no? Cuando en este país hay una gran pluralidad y una gran potencialidad en esa pluralidad que debiera de ser retomada. Entonces, más que nuevos partidos, se requiere una serie de mecanismos para que las reglas del sistema apuntados para la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Hemos llegado ya a la parte final, así que me gustaría que entráramos ya en las conclusiones. Y doctor Jaime, por favor, que nos diga por qué es tan importante para nuestra cultura política leer su obra. Si cree que hay algo que me faltó, que hay que comentar, adelante, por favor. Bueno, hay que decir que se trata de un ensayo entre muchos y muy importantes ensayos. Hay obras monumentales sobre partidos políticos, como la obra, por ejemplo, de Giovanni Sartori, que es una obra extraordinaria sobre los sistemas de partidos. En lengua española, bueno, la obra de Sartori está traducida al español, aunque fue escrita en inglés y se tradujo al italiano inicialmente.
pero la lengua nuestra, en el castellano, hay una importante obra que mencioné ya de Manuel García Pelayo que se llama El Estado de Partidos, entre otros importantes libros. Por ejemplo, Ramón García Cotarelo tiene también un libro muy importante sobre partidos políticos. Entonces, mi ensayo es un ensayo que se inscribe en esa tradición de más de 100 años, en donde en la ciencia política y en el derecho constitucional se ha venido escribiendo a nivel global y a nivel nacional sobre los partidos políticos desde enfoques politológicos, sociológicos y desde luego jurídicos. Puedo decir respecto a este ensayo, que este ensayo rescata los elementos jurídicos, propone una regulación jurídica de los partidos, que como bien sabemos y se explicó por Jorge Aljobín y por Isaías, se materializó en la vigente Ley General de Partidos Políticos. En México ya tenemos una legislación específica sobre los partidos, susceptible de ser modificada para ser mejorada, para consolidar el sistema de partidos, para desterrar los vicios antidemocráticos que aún poseen los partidos, para promover la renovación de élites y desestimular la consolidación de élites en los partidos que anquilosan la vida en esas estructuras partidistas e impiden la oxigenación y la deliberación política interna y de cara a la sociedad. Entonces, el mérito que puede tener mi obra es que se trató en los años 90 de una propuesta de regulación jurídica a los partidos, regulación jurídica con la que hoy contamos en México en la Ley General de Partidos Políticos, y esa ley, desde luego, como decimos todos o hemos dicho todos, es susceptible de ser mejorada, cambiada, transformada en aras de garantizar niveles mayores de democracia interna y también que esa democracia interna en los partidos fortalezca el sistema de partidos nacional. Muchas gracias, Gal. A usted, doctor. Maestro Aljobín, por favor, ¿se queda algo en el aire? Sus conclusiones también, por favor. Mire, yo como conclusión diría que la obra del doctor Cárdenas nos explica de una manera extraordinaria que el mejoramiento de la democracia no simplemente pasa o no es solamente patrimonio de los legisladores y de los abogados. Nos demuestra que la ciudadanía podemos estar comprometidos y que desde distintas aristas podemos apoyar y contribuir a este cambio que se debe dar en México, sobre todo para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y del sistema electoral. Nos muestra cómo la ciencia política, cómo la economía, cómo los cambios culturales, los cambios sociales impactan y son relevantes para llevar a cabo un proceso de reforma. Me parece que eso es importante y sobre todo algo que es de especial relevancia, con un lenguaje ciudadano, ese lenguaje ciudadano que permite acercarnos a las obras monumentales que él comentaba, Manuel García Pelayo, acercarnos a qué quiere decir Sartori cuando se pregunta qué es la democracia, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto nodal y a todos nuestros amigos en casa les puedo decir que es un libro que es de fácil lectura, que te permite entender desde los cimientos por qué el sistema de partidos y por qué las reformas electorales están ocurriendo hoy por hoy como están discurriendo en el país. Por otro lado, simplemente me gustaría agregar a partir de las intervenciones que se dieron en este panel. Efectivamente, para lograr esos cambios tenemos una gran decisión. En el 2021 se tiene una gran disyuntiva, continuar con una transformación o por otro lado apostar por un pluralismo que sea un contrapeso al partido gobernante. Esa es la democracia al final del día. Es un diálogo donde los ciudadanos con su voto, con su poder, podrán elegir cuál será la fuerza política que los representará en el Congreso de la Unión, y no solamente en el Congreso de la Unión, en 30 legislaturas locales, en 15 gubernaturas y en más de 1.900 cargos de ayuntamientos que se renovarán. Por eso es muy importante esta elección y sobre todo lo importante es participar e involucrarse en la política.
Exacto, yo me quedo con eso, participar de verdad, tenemos que participar, involucrarnos todos un poquito más en la política, porque dice luego aquí, es que la gente quiere opinar y se queja, pero a la hora de la hora no se involucra y no le entra. Yo creo que es hora de que le entre y que participe la gente. Isaías, por favor, regálanos tu conclusión. Sí, muchas gracias. Nuevamente reconocer la aportación de este texto. Como decía en un principio, es muy pertinente en estos momentos en que hay un debate en nuestro país y en el mundo sobre la viabilidad de los partidos políticos, sobre la política misma. Y es importante fortalecer la cultura democrática. Eso también nos hace falta, es una función que tenemos, bueno, no solo los partidos, pero los partidos de manera principalísima, porque de pronto se da una simplificación de los asuntos, ¿no? Y por ello, de pronto, los partidos y las instituciones se ven socavadas por esta visión simplificadora. Y yo decía, nuestro país, con el esfuerzo de muchos sectores, partidos, periodistas, académicos, en fin, hemos podido avanzar, y por supuesto con la movilización social, ¿no? Hemos podido llegar a un momento de democracia. Ahora tenemos que volver esa democracia en mecanismos que ayuden a la gente a mejorar su propia situación, pero esto se hace partiendo de lo que ya se construyó hacia adelante. Eso es muy importante y que haya, repito, un debate realmente serio. Miren, rápido, la democracia participativa, uno de sus instrumentos pues es el referéndum, los plebiscitos, estas consultas, pero realmente se vulgariza ese tema. En otros países las consultas se hacen de manera muy profesional, de manera realmente con un gran debate al seno de la sociedad y significan parteaguas hacia adelante para las propias sociedades. Sin embargo, aquí de pronto se lanza una consulta sobre el tema de que si se enjuicia o no a los expresidentes. Bueno, si hay elementos que se les enjuicia, ¿por qué tiene que ser sometido a un no? Deberíamos de poner a debate el modelo económico, la serie de medidas para salir adelante en esta grave situación que tenemos de crisis económica. Por ejemplo, esas cuestiones, ¿no? Si el gobierno realmente tiene que ejercer políticas contracíclicas que ayuden a los empresarios pequeños, medianos, micros, que puedan sustentar y tal. Esos son los temas que yo creo que debieran estarse discutiendo y poniendo a consulta si fuera el caso, y no otras cosas que realmente pues son un ardid político. Sin embargo, bueno, la aportación del doctor Cárdenas me parece importante, hay que conocerla, hay que difundirla y sobre todo ir dando propuestas hacia adelante. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias, Isaías. Ese tema de las consultas, yo creo que es tema de programa porque nos tardaríamos también un poquito analizando, disertando acerca de este tema, pero por el momento, pues hemos llegado ya al final. No me queda más que agradecerles, doctor Jaime, un honor, de verdad, gracias por estar con nosotros en Revolución Democrática. Gracias, bueno, gracias y muy amables. Maestro Aljovín, como siempre, un gusto, un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Isaías, siempre con el gusto de saludarte y de darte las gracias por colaborar siempre con el partido y con este programa de Revolución Democrática. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Gaby, y saludos nuevamente al doctor Cárdenas y al maestro Aljovín. Me despido de ustedes, muchísimas gracias, espero verlos pronto aquí en Revolución Democrática 2.0. Y gracias también a todas y todos los que nos escriben, los que comparten el programa. Ya saben, yo soy bien latosa. Denle like, por favor, váyanse a YouTube, activen la campanita para que puedan compartir también estos programas, son muy importantes. Por el momento, pues es todo. Yo soy Gabriela Juárez y espero verlos el próximo jueves aquí en Revolución Democrática 2.0.